Taxes 2023. Se acerca la temporada para declarar impuestos y reclamar miles de dólares en créditos al IRS. El Servicio de Rentas Internas IRS todavía no ha anunciado cuál es el primer día para presentar las declaraciones de impuestos de la temporada de Taxes 2023. Pero aquí te explicamos los términos que debes entender bien para cuando llegue ese momento. Muchos están a la espera de que el Servicio de Rentas Internas IRS en inglés anuncie cuándo arranca la temporada de Taxes 2023 y cuál es el primer día para comenzar a enviar las declaraciones de impuestos federales correspondientes al año tributario 2022. Ese anuncio usualmente llega en la primera o segunda semana de enero y mientras tanto aquí detallamos los términos y reglas que debes entender bien para cuando llegue ese momento. ¿Quién debe presentar una declaración al IRS en la temporada de Taxes 2023? El IRS explica que la mayoría de ciudadanos y residentes de Estados Unidos debe presentar una declaración de impuestos si registró ingresos superiores a los que especificará esa agencia al inicio de la temporada. Esos montos varían dependiendo del estado civil con el que se presenta la declaración de taxes: individual, casado de forma conjunta, casado de forma independiente, cabeza de hogar o viudo con un menor dependiente. En el caso de las personas jubiladas, el IRS recomienda verificar si deben tributar por algunos ingresos. En algunos casos, el IRS aconseja presentar una declaración de impuestos incluso si la persona tuvo ingresos muy bajos. Esto porque es posible que se le tenga que devolver dinero. Ese es el caso si a la persona se le retuvo una parte de su salario para pagarle al IRS o si es elegible a reclamar créditos como el crédito tributario por hijo, Child Tax Credit, o el crédito tributario por ingreso del trabajo, Earned Income Tax Credit. Estos créditos pueden generar reembolsos de miles de dólares, especialmente para las familias con varios menores dependientes. ¿Qué ingresos pagan taxes al IRS? El IRS obliga el pago de impuestos por los ingresos ganados o Earned Income, que incluyen salarios, sueldos, propinas y comisiones. También exige el pago de impuestos por otros ingresos como los pagos por intereses, dividendos y ganancias de capital cuando, por ejemplo, se tienen cuentas de ahorro o inversiones en la bolsa de valores. La suma de todos esos ingresos se conoce como el ingreso bruto o gross income en inglés. ¿Qué es una deducción y cómo puede reducir tu ingreso tributable? Ese ingreso bruto puede ser ajustado para reducir el ingreso tributable. A esos ajustes se le conoce como deducciones e incluyen los intereses pagados por préstamos estudiantiles y los aportes hechos a cuentas de ahorro para la jubilación, como los planes 401 y las cuentas de ahorro IRA. Hay dos maneras de colocar deducciones en la declaración de ingresos. Algunos contribuyentes pueden agrupar sus deducciones en una gran deducción estándar. Los que no pueden hacerlo deben detallar cada deducción por separado. El IRS aconseja que, si tienes la alternativa de escoger entre una y otra, optes por la que te hará pagar menos impuestos. La deducción estándar varía con la inflación y dependiendo del estado civil con el que se presenta la declaración y si se tienen 65 años o más, entre otras consideraciones. Luego de que el contribuyente ajusta su ingreso con estas deducciones, sea la deducción estándar o las deducciones detalladas, el número que queda se conoce como ingreso bruto ajustado o Adjusted Gross Income, AGI en inglés. ¿Qué es un crédito y cómo puede aliviar tu deuda con el IRS?
A diferencia de una deducción en crédito, es una cantidad que se resta directamente de la deuda con el IRS. Y esto es muy importante porque es así como hay personas que, en algunos casos, pueden recibir un cheque con un reembolso del IRS. Esto va a depender de si el crédito es reembolsable. También va a depender de si el crédito es mayor que la deuda con el IRS. Por ejemplo, una persona con una deuda tributaria de $500 y elegible a un crédito por $560 deberá recibir en la mayoría de los casos un reembolso de $60. Entre los créditos más conocidos están el crédito tributario por hijo o Child Tax Credit, CTC, y el crédito tributario por ingreso del trabajo o Earned Income Tax Credit, que mencionamos hace un momento. Ambos créditos tienen requisitos y montos distintos. Crédito tributario por hijo. El requisito principal del CTC es tener un menor dependiente. El monto de este crédito es de $2,000. Sin embargo, la ley permite que solo se reembolse una parte. La ley estipula que solo son reembolsables $1,400, aunque esa cantidad puede ser ajustada por inflación en algunos años tributarios. Crédito tributario por ingreso del trabajo. El requisito principal del EITC es haber tenido ingresos por un trabajo. No cuenta, por ejemplo, el dinero del subsidio por desempleo. Este crédito varía dependiendo del ingreso del contribuyente, del estado civil con el que se presenta la declaración y de si se tiene algún menor dependiente. Para el año tributario 2022, es decir, para las declaraciones que se presentarán en 2023, los montos de este crédito van desde $560 si la persona no tiene un menor dependiente, hasta $6,935 si se tienen 3 o más menores dependientes. Lo que debes saber del estado civil con el que presentas tu declaración. El estado civil que se coloca en la declaración es importante porque determina los requerimientos de la declaración. Se aplica la deducción estándar si es elegible a algunos créditos y los taxes que se deberán pagar al IRS. Hay 5 estados civiles posibles para el IRS: individual, casado que presenta de forma conjunta, casado que presenta de forma separada, cabeza de hogar y viudo calificado con un menor dependiente. El IRS puede ayudarte a verificar cuál es el estado correcto de tu declaración. Deberás proveerle tu estatus marital, el año en que murió tu cónyuge, si aplica, y el porcentaje al que se reparten los gastos en tu hogar, si aplica.